Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los compañeros aquí del Estado de México la invitación para venir a compartir con ustedes algunos puntos de vista, alguna información acerca de la COP16, el cambio climático, la reunión que a fin de mes se va a realizar por parte de aproximadamente 192 países, que son los que forman parte de estas reuniones, lo que le han llamado la Conferencia de las Partes, del 29 de noviembre al 10 de diciembre, precisamente, se van a reunir los ministros de estos países para discutir los efectos sobre el cambio climático. Esta reunión es también auspiciada por parte de las Naciones Unidas y hace un año se realizó la COP15, la Conferencia de las Partes. Esto se realizó en Dinamarca, en Copenhague, y bueno, cada año hay una reunión de estos ministros. Hoy le toca a México ser el anfitrión. Obviamente que aquí hay una confluencia de intereses de diversa índole, políticos, económicos, sociales, ambientales, y confluyen también distintas visiones, distintas posiciones. Principalmente las posiciones que dominan son de los países desarrollados, en el caso de Estados Unidos, en el caso de, bueno, China no está considerado curiosamente como país desarrollado, pero bueno, son de los que más contaminan. Y obviamente estos países en algún momento dado también encuentran algunos aliados en la parte sur. La intención, son dos visiones que se tienen, una desde los países, que obviamente que los ministros de los países, que obviamente no representan los intereses de la sociedad, y la otra también se reúnen alternativamente el movimiento social, organismos internacionales, ONGs, a discutir también otra visión acerca de lo que es el calentamiento global. Evidentemente que también hay algunas ONGs que también simpatizan de alguna manera con la posición de los gobiernos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dentro de algunos temas que se discuten obviamente desde la visión de los movimientos sociales, es la cuestión de que hay falsas soluciones en las propuestas que llevan los gobiernos, tales como la cuestión de los agrocombustibles. O sea, una posición aberrante de que hoy, para evitar el uso de combustibles fósiles, pues tengamos que utilizar alimentos para que los automóviles sigan caminando. Otra situación importante que se discute en estas reuniones es la cuestión de los créditos de carbono, los mercados de carbono. Y bueno, obviamente no se atienden situaciones estructurales, reales de la crisis climática, que decimos es una crisis también no nada más climática, sino también ambiental, económica, social, política, y es una crisis multifacética del modelo capitalista. Es decir, al no atenderse causas estructurales de cambio de modelo, evidentemente que es difícil poder encontrar alternativas planteadas desde la visión de los gobiernos. Obviamente el modelo capitalista, todos lo sabemos, prioriza el beneficio de las grandes corporaciones transnacionales, incluso sobre la vida de los pueblos, el respeto a la naturaleza, y es el que nos ha estado conduciendo a la destrucción de este planeta. Este futuro de la humanidad está amenazado, y obviamente donde más se resienten los impactos, los primeros impactos de esto es en la crisis, en la agricultura, y la ganadería. Y bueno, hay dos posiciones también. Aquí hay una agricultura y una ganadería industrializada, impulsada por las grandes corporaciones, que obviamente también es la que ha estado causando este desastre ambiental. No es la pequeña agricultura la que ha estado causando esas distorsiones climáticas como se nos pretende hacer creer. Hoy todos somos partícipes, dicen los medios de comunicación, dice el gobierno, de resolver el problema de la crisis climática, pero no dicen cuáles son los compromisos de la Coca-Cola, no dicen cuáles son los compromisos de Monsanto en cuanto a fertilizantes, no hablan de eso, ningún medio, pero sí podemos ver a un tal López Dóriga en la televisión diciendo que tenemos que cuidar el agua, lo estamos viendo ahí diciendo de que se tienen que bañar en 2-3 minutos, meterse
bajo la regadera, y obviamente hay que cuidar el agua porque la Coca-Cola, la Bonafont, la Pepsi la van a utilizar, ¿no? Entonces nosotros somos culpables de lo que se está dando, no son las grandes corporaciones. Los campesinos somos culpables del uso indiscriminado de agroquímicos, del uso indiscriminado del agua, ¿sí? No son las grandes corporaciones. La realidad es de que hay un modelo impuesto, no es un modelo que necesitamos, y en ese modelo es donde se está priorizando que las grandes empresas obviamente comercialicen fertilizantes, que es lo que está contaminando, que haya un uso indiscriminado del transporte de alimentos, ¿sí? De un país a otro país, donde se utiliza una gran cantidad de combustible fósil, ¿sí? Y cuando eso es innecesario, ¿sí? La lucha de la vía campesina es precisamente porque se revalore la pequeña producción, en pequeña escala, que se revalore el conocimiento, la cultura y el papel de los pequeños productores campesinos y los indígenas. Y bueno, también hemos dicho que bajo esa perspectiva de un desarrollo sustentable, somos los que podemos enfriar este planeta, ¿sí? Y obviamente, ya lo había comentado el compañero Ernesto, también estamos proponiendo como una alternativa a la cuestión de la soberanía alimentaria, que es una alternativa global frente al sistema capitalista y la crisis financiera, la crisis energética, ¿sí? En Cancún, México, será un escenario distinto a lo que fue el 2003. Recordarán que en el 2003 también se reunió la Organización Mundial del Comercio para discutir asuntos sobre la cuestión del libre mercado, ¿sí? Y hoy se reúnen los ministros, ¿sí? En los países para discutir acerca del calentamiento global. Obviamente que este modelo ha priorizado que las ganancias de las grandes empresas, ¿sí? Sean las que mayormente tengan un impacto en todos los mecanismos de comercialización, de producción, y también son controladas por las mismas empresas, ¿sí? Y han propuesto algunas empresas, algunos gobiernos, de que evidentemente se requieren soluciones técnicas. Nosotros decimos que sí, pero eso es una parte de la solución. El otro problema tiene que ver con una cuestión de carácter político, ¿sí? De que se deben de adoptar decisiones de carácter político. Mientras eso no suceda, obviamente va a ser difícil que el problema de la crisis climática pueda resolverse. Y tenemos que así que los países industrializados, ¿sí? Y la industrialización de la agricultura son las principales fuentes de gases invernadero. Pero somos los campesinos, los agricultores, las pequeñas comunidades indígenas, rurales, ¿sí? De los países en desarrollo, quienes también estamos sufriendo, decía hace un rato, los primeros impactos de esta crisis climática, ¿no? Por eso seguimos demandando de que debe de haber transformaciones radicales, sociales, económicas y políticas para revertir esta tendencia actual. Obviamente ya lo comentaron también desde esta perspectiva, la alteración de los ciclos climáticos también trae consigo la cuestión de plagas, enfermedades desconocidas. Hoy lo que decía el compañero, la cuestión de la producción de alimentos transgénicos, pues es lo que está originando y deteriorando también muchísimas cosas. Hay un mayor número de diabéticos, de hipertensos en este país, la cuestión de la obesidad, porque ya no podemos encontrar una agricultura sana. Hay un calentamiento también de los océanos, hay especies que están desapareciendo, también animales, vegetales, ¿sí? Y evidentemente que esto también está repercutiendo no solo en el campo, sino también en los grandes centros urbanos, ¿sí? En las comunidades, en las grandes ciudades, donde también ya se empieza a tener un efecto difícil en la cuestión del calentamiento global. La destrucción causada por este calentamiento va más allá de lo físico. El clima cambiante ya es impredecible y significa borrar el conocimiento local, que ha sido la base del buen manejo agrícola y de la adecuada adaptación de las características climáticas. Bien, el mayor compromiso que se ha asumido durante estos 16 años que ya llevamos de esas dichosas conferencias de las partes, donde se han reunido los ministros, fue la cuestión del protocolo de Kioto, que es la columna vertebral, digamos, lo más relevante que se ha aprobado en el transcurso de todas estas reuniones, en el cual inicialmente se planteó
que en las naciones desarrolladas bajarían las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5.6% respecto de las de 1990. Sí, pero como Estados Unidos no ratificó, la meta descreció en 2 puntos porcentuales. China actualmente es el país que tiene las mayores emisiones de gases de invernadero más alto, con un 18% de todo el total, ¿sí?, mundial, y sin embargo no tiene obligaciones de bajar las emisiones porque en Kioto se le ubicó como nación en desarrollo, ¿no? Nada más para que vean qué contradicción y los acuerdos a que llegan entre los ministros, ¿sí?, en aras de no afectar los intereses de las grandes transnacionales, ¿sí? Sigue seguido por Estados Unidos con el 18.3% y sumadas a los integrantes de la Unión Europea, Rusia, India, Japón y Brasil, se alcanza el 73.35% de los contaminantes mundiales. México obviamente también aporta el 1.65%, aún por encima de Italia, Francia y Australia. A finales de los 80 del siglo pasado fue cuando los expertos internacionales advirtieron de esta acumulación de gases y que habrían los efectos negativos que hoy conocemos, ¿sí? Pero no fue sino hasta 1988 en la ONU cuando se formalizó el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que son sus siglas en inglés. En 1990 este organismo presentó el primer reporte, ¿sí?, el cual señaló que la acumulación de gases invernadero tendría consecuencias negativas en el medio ambiente y que existía la probabilidad de que esa concentración fuera causada por actividades humanas, es decir, por actividades de nosotros, no por actividades de las empresas. Y luego, en febrero de 1991, tuvo su primera reunión y hasta el 92 se firmó el instrumento en la Cumbre de la Tierra de Brasil. El objetivo de esta convención fue estabilizar las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo que permitiera que los ecosistemas se adaptaran naturalmente al cambio climático y asegurar que la producción de alimentos no se viera amenazada y permitiese el desarrollo económico que se siguiera dando de manera sostenible.